La Posta. Vamos a hablar con Isaac Rudnick, que es del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Ellos acaban de hacer conocer un informe. Los detalles concretamente los van a dar el próximo 25 de julio en una conferencia de prensa pública. Pero Isaac Rudnick, con quien vamos a conversar, que es del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, ellos hicieron un informe para poder armar el mapa de la pobreza en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y el conurbano bonaerense, seguramente primer y segundo cordón. ¿Por qué hay que hablar del mapa de la pobreza vinculándolo a la salud, a la educación, al acceso igualitario a los servicios? Isaac Rudnick está en línea. Mi nombre es Fabián Mantras, está Sebastián Peralta, estamos en La Posta Radio. Buenas noches, Isaac, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo les va? Un placer, sobre todo por tener la posibilidad de hablar de antemano, digo, sin ánimos de entorpecer lo que para ustedes va a ser el anuncio oficial el próximo 25 de julio en la conferencia de prensa, allí en el Hotel Congreso, según tengo entendido, donde darán a conocer los datos más precisos y bien detallados de este mapa de la pobreza de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano. ¿De qué se trata este estudio? ¿Cómo llegaron a esta conclusión, Isaac? Bueno, es una investigación que venimos haciendo desde hace un par de años, más precisamente desde mediados del 2011, en distintos ámbitos una cantidad de distritos del conurbano y con distintos ámbitos que abarcan la vida cotidiana de los sectores de los barrios más humildes, tanto del conurbano como de la ciudad autónoma. La particularidad que a nosotros nos parece más importante de esta investigación es que la venimos haciendo en el propio territorio, con una participación activa de los pobladores, de los vecinos y vecinas que viven en esos barrios. Entonces, bueno, es una investigación que intenta retomar los elementos más importantes de la investigación acción participativa, que trata de sintetizar los saberes que tienen los actores sociales de los distintos sectores de la sociedad con los conocimientos de profesionales de estas distintas áreas, tanto el área de salud como el área de educación. Sí. Bueno, y de servicios básicos. Servicios básicos como el transporte. Necesidades básicas alimentarias insatisfechas y demás. Todas estas elementos que son parte de la vida cotidiana. Como para que las conclusiones que vayamos sacando tengan el sustento indispensable de un trabajo de campo hecho con seriedad y sistematicidad, y que no sea solamente una conclusión que devenga de información que podemos obtener de los diarios o otro tipo de publicaciones que también son valiosas y pueden ser complementarias, pero que para un proceso de investigación son insuficientes. Sí, son insuficientes, claro. ¿Y cuáles los niveles de desigualdad que encontraron particularmente en la Ciudad de Buenos Aires? Me pregunto, en una ciudad tan compleja de investigar en términos de por dónde empezar para hablar de la pobreza, de la desigualdad, de la falta de oportunidades, de condiciones desfavorables. Sí, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros estamos digamos, empezando a construir un indicador que le llamamos indicador participativo sobre urbanización.
también en los barrios y villas digamos, más donde están, digamos, los sectores más postergados, estamos haciendo una investigación, relevamiento, en base fundamentalmente a entrevistas. Y bueno, las conclusiones son similares en algunos aspectos respecto a los barrios más pobres del conurbano, y en particular respecto al proceso de urbanización. Aparecen, digamos, algunas dificultades que tienen que ver con la implementación de las leyes que están rigiendo ese proceso de participación. ¿Usted tiene la sensación, a partir de esta investigación que está llevando adelante con el grupo de científicos que lo acompañan, de que las profundas heridas que nos dejó el neoliberalismo al conjunto de los argentinos a lo largo y ancho de la patria, todavía en la capital federal siguen abiertas? Sí, en la capital federal y en el conurbano. Ajá. O sea, digo, para que no parcialicemos o pensaba hablar primero de la ciudad de Buenos Aires y después del conurbano claro, porque digo, deben ser realidades distintas, naturalmente. Mire, en líneas generales la sensación es que hay un estancamiento en el avance del proceso, por llamarlo de alguna manera, de llegada de los beneficios que ha traído el crecimiento económico de los últimos años. Hay un sector de la población. Nosotros venimos haciendo esta investigación con esta característica desde hace 2 años. En líneas generales no observamos en este tiempo, en los sectores donde nosotros estamos trabajando, grandes avances. Bien. Siguen una cantidad de problemas que tienen que ver con el acceso a recursos mínimos para tener las necesidades básicas, como decíamos al principio, satisfechas, el plano de la alimentación, el plano de la salud, en el plano del transporte, siguen persistiendo los mismos problemas, en algunos casos agravados para estos sectores que en alguna medida están cristalizados o están congelados en la situación que atraviesa. Ahora, Rudnick, le pregunto, en este mapa de la pobreza en el que usted me hace mención que particularmente en los últimos 2 años no ha habido demasiada mejoría, podemos concluir, por lo menos en algún punto, detectar responsabilidades políticas concretas. Digo, hay falta de atención de los intendentes, no llega la ayuda estatal. ¿Dónde está la falencia? ¿Dónde la encuentran ustedes? La falencia obviamente deviene de que la situación, digamos, la manifestación fundamental es que la situación no mejora. La relación obviamente de estos sectores que continúan siendo carenciados con las políticas públicas o con los que son transmisores de las políticas públicas o correa de transmisión de las políticas públicas es una relación conflictiva, es una visión crítica, obviamente, desde los afectados para con los poderes públicos. Entonces, obviamente hay ahí un problema, hay una losa, digamos, que impide que se produzca una movilidad social que permita generar horizontes entre estos sectores, particularmente entre los sectores juveniles, que son los más afectados por todas estas situaciones que tienen que ver con la falta de trabajo, con la falta de posibilidad de acceder a niveles mínimos de
preparación, de educación para poder pensar en salir de esa situación de carencias importante. Para crear oportunidades, básicamente. Para crear oportunidades. Pero yo trato de transmitirle, más que una visión general que podemos tener nosotros, desde un análisis más general, trato de transmitirle la visión desde cómo la visualizan o la sienten los sectores que están viviendo ahí. Sí, entiendo perfectamente el hilo de su relato y le agradezco porque además tiene que ver con eso, con las necesidades que muchas veces los medios se plantea una lejanía, ¿no?, entre lo que siente concretamente en territorio el vecino en el barrio y lo que uno presume que siente ese vecino en el barrio, ¿no? Entonces, por eso le agradezco su relato. Sebastián Peralta le quiere hacer una consulta, Isaac. Buenas noches, Rudnick. La pregunta es si en en este mapa, en esta construcción que hicieron ustedes, en las conclusiones se puede hablar de cifras de estos sectores. No, claro, nosotros vamos a dar las conclusiones que tienen que ver con cifras. Algunas de las cifras nosotros las venimos planteando permanentemente, otras son, digamos, más, estamos terminando de procesar los datos y las vamos a dar a conocer el día 25. Bien. Pero entre las cosas que nosotros venimos anunciando ya desde hace 1 año y medio es que respecto a los niveles de indigencia y de pobreza que hay en el conurbano bonaerense, están en el orden de el 25% en lo que hace a la pobreza, y están en alrededor del 6%, entre el 6 y el 7%, van variando de acuerdo a la zona geográfica. A la zona geográfica y a los relevamientos que vamos haciendo, a la actualización que vamos haciendo, que se hace generalmente cada 3-4 meses. Sí. ¿Y este 6 o 7% de qué es? ¿De indigencia? De indigencia. O sea, hay, en el caso de la provincia de Buenos Aires, más de 500.000 de personas que no tienen los recursos suficientes para poder alimentarse relativamente bien durante 30 días. Y hay más de un 25%, o sea, más de entre 2,5 millones y 3 millones de personas que no emergen por encima de la línea de pobreza. Bueno, pero evidentemente aquí, digo, seguramente cuando ustedes presenten de manera pública este informe y podamos tener el acceso, vamos a poder desmenuzar de otro modo la información, pero se me ocurre pensar que aquí hay algo que está fallando en la ayuda estatal, que no está llegando a los sectores más desprotegidos de la población, porque evidentemente con la asignación universal por hijo no está alcanzando. No, bueno, nosotros hicimos también en este tiempo algunos estudios respecto a cuánto es lo que cubre de la alimentación de un niño de entre 10 y 12 años, el valor de esa asignación universal, o sea, qué porcentaje de las necesidades de alimentación puede llegar a cubrir esa asignación. Ajá. Hoy, con el aumento el último aumento, que fue un aumento importante, porque además los 2 últimos aumentos fueron en un lapso más corto que el habitual respecto a la asignación universal. Antes se venía actualizando prácticamente cada 12 o 14 meses desde que se inició, y ahora en la última actualización, el último aumento, fue un aumento importante, pero además fue adelantado. O sea, el último aumento anterior había sido en octubre, y este aumento fue si mal no recuerdo, que fue en abril. Sí, casi finales de marzo, primeros días de abril, sí. Por eso, ahí fue un aumento, fue adelantado. Aún así,
el cálculo que hicimos nosotros fue de que con ese último aumento se llega a cubrir al mes de abril más o menos un 88% del valor de la canasta básica alimentaria calculada para un niño de 10 a 12 años, que es distinta a la de un adulto o la de un joven de 16 años. Sí. Entonces, tratando de ser lo más estricto posible, hicimos el cálculo sobre las necesidades de niños de 10 a 12 años y estamos con ese aumento en el orden del, digamos, del 90%. Bien. O sea que antes del aumento, la cobertura de la canasta básica del niño de 10 a 12 años era todavía menor, estaba en el orden del 70%. Bueno, me da la sensación de que aquí las organizaciones sociales, las organizaciones populares y los institutos de investigación como el que usted pertenece, y los periodistas que estemos comprometidos de verdad con una causa noble que es discutir la real distribución de la riqueza, deberemos estar más atentos a los manipuladores de precios de la canasta básica para que la asignación universal no cubra el 90% sino el 100%, ¿no? Sí, el problema de la situación, el problema básico, de base de la situación que viven millones de argentinos y argentinas en distintas ciudades del país, es que esa situación está cristalizada o está congelada porque los avances del proceso de crecimiento productivo no los contempla. Entonces, obviamente, si las ayudas sociales, que son muy importantes, no son encaradas como soluciones transitorias que contemplen la preparación de sobre todo de los sectores más jóvenes, para poder acceder a otras posibilidades de trabajo y además de que se instalen efectivamente un desarrollo productivo que abra fuentes de trabajo para estos sectores, que amplíe el espectro de fuentes de trabajo para estos sectores, obviamente siempre vamos a estar dando vueltas alrededor de una misma situación. Seguro. Porque estas ayudas sociales que persisten en el tiempo y que no son soluciones transitorias, inevitablemente van a desembocar o son tomadas desde el principio, en muchos casos, con un carácter extorsivo, con un carácter clientelar, de dádiva, clientelar, etcétera, etcétera. Isaac, le agradezco enormemente este gesto de poder conversar de estas cosas que poco se habla. La Posta, todos los viernes de 22 a 0. Escuchanos por AM 1050.